Transcripción del ADN. Para el correcto estudio de este tema se ha determinado varias proposiciones, destacando lo más importante sobre aquello. Entre ellas tenemos lo que es la transcripción, lo que sería la estructura del gen, los que son los promotores, los potenciadores, los silenciadores, los tipos de ARN, el proceso de transcripción. También se ha destacado lo que es el proceso de corte y empalme y lo que sería la edición del ADN. Correcto. Transcripción. La transcripción es el primer paso en la expresión génica que consiste en la síntesis de una cadena de ARN complementaria y antiparalela a la secuencia de nucleótidos de una de las cadenas de ADN, denominada cadena molde, y por lo tanto tiene la secuencia de nucleótidos idéntica a la cadena opuesta de ADN, llamada cadena codificadora, con la premisa de que la timina se sustituye por el uracilo en la molécula de ARN. Desde el punto de vista molecular, el gen es una secuencia lineal de nucleótidos en la molécula de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de un ARN funcional, que puede ser ARN mensajero, ARN de transporte o ARN ribosomal. Los genes se sitúan a lo largo de cada cromosoma en una posición determinada llamada locus. En cuanto a la estructura del gen, los genes eucariontes están constituidos por secuencias regulatorias y codificantes. El inicio del sitio de la transcripción se denomina +1 y la numeración aumenta conforme se dirige al extremo 3'. Esta dirección se conoce como corriente abajo, donde se encuentran las secuencias codificantes del gen. Hacia el extremo 5' en la dirección opuesta, conocida como corriente arriba, la numeración se indica como -1 y es allí donde se encuentran la mayoría de las regiones regulatorias del gen. La región codificadora del gen también contiene regiones que no serán traducidas, denominadas intrones, y que son retirados por medio del proceso de corte y empalme del ARN mensajero primario o heterogéneo nuclear. Las regiones que codifican para el producto génico se conocen como exones. El transcripto primario o ARN heterogéneo nuclear es el producto inmediato de la transcripción y consiste en un ARN que contiene las secuencias intrónicas y exónicas, cuyos extremos 5' y 3' no han sufrido ninguna modificación. El producto final del ARN mensajero maduro, ARN ribosomal y ARN de transferencia, se produce cuando suceden modificaciones post-transcripcionales. En cuanto a los promotores, es un tipo de secuencias de ADN regulatorias que no codifican para el producto génico, pero regulan su expresión. El promotor mínimo es la región regulatoria indispensable para la transcripción del gen. En cuanto al promotor basal, es la secuencia mínima requerida para la unión de la maquinaria basal de transcripción y para el ARN polimerasa 2. Incluye el iniciador y la caja TATA o el DPE. A los promotores se les unen unas proteínas reguladoras, conocidas como factores transcripcionales, cuya función es regular la tasa de transcripción. Aunque existe mucha diversidad entre los promotores reconocidos por la ARN polimerasa 2, se puede definir secuencias consensos comunes entre sí. Una secuencia consenso es la región conocida como iniciador, localizada entre las posiciones -3 y +5. La secuencia consenso, denominada caja TATA, debido a su conversión de 8 pares de base adenina-timina, se encuentra en la mayoría de los promotores y se localiza a -31 a -25 bases pares hacia el extremo 5' del punto de inicio. Cuando existe una mutación en la caja TATA, el sitio de inicio de la transcripción cambia, ya que el ARN polimerasa 2, al ser activada, se sitúa en otro sitio. Ahora, en cuanto a los potenciadores, son secuencias cortas que aumentan la transcripción del gen de manera cooperativa con otras secuencias reguladoras y alteran la estructura del ADN, ya que inducen el superenrollamiento en la zona del promotor basal y aumentan la unión de los factores de transcripciones, lo que implica una aproximación física entre ambos y una flexibilidad en la molécula de ADN y favorece el inicio de la transcripción. Por otra parte, los silenciadores son secuencias cortas de nucleótidos de dos tipos, los elementos silenciadores o los elementos de regulación negativa, y pueden actuar de varias maneras. La primera forma de actuar son modificando la estructura de la cromatina y evitando que los genes sean activados. La otra son reclutando factores transcripcionales represores y evitando que factores transcripcionales inductores se unan al ADN. También alterando el proceso de corte y empalme del ARN heterogéneo nuclear y evitando su maduración. Y por último, creando señales que bloquean la traducción e inactivando así la expresión génica.
Tipos de ARN polimerasa. La enzima protagonista en este proceso es la ARN polimerasa, que sintetiza una cadena de ARN en dirección 5', 3', al igual que el ARN pol. Esta enzima actúa de manera continua durante toda la unidad de transcripción. Primero sobre el sitio de inicio indicando en el promotor basal, continúa en la secuencia codificadora y finaliza en la secuencia de terminación. En las células eucariontes, los genes nucleares son transcritos por tres tipos de ARN polimerasa, 1, 2 y 3, que transcriben diferentes tipos de genes en lugares específicos del núcleo. Es así que la ARN polimerasa 1 reside en las zonas del nucleolo donde transcribe los genes que codifican para los ARN ribosomal. En cuanto la ARN polimerasa 2 se encuentra en el nucleoplasma y sintetiza las moléculas de ARN heterogéneo nuclear. Y por último, el ARN polimerasa 3 se encuentra en el nucleoplasma también y es la encargada de la síntesis del ARN de transferencia y el ARN ribosomal 5S y otros pequeños ARN. Factores transcripcionales. Los factores transcripcionales son proteínas que se unen al ADN en el promotor, potenciador o silenciador para el control de la expresión de los genes. Estos se unen al ADN reconociendo una secuencia específica. También se han clasificado de acuerdo con su función en factores transcripcionales generales o basales y factores transcripcionales inducibles. Proceso de transcripción. La transcripción tiene lugar en el núcleo. En el sitio de inicio de la transcripción, la molécula de ADN se separa de la forma transitoria de dos cadenas sencillas y una se utiliza como molde para la síntesis de ARN, formando una burbuja. Conforme la ARN polimerasa avanza y copia el ADN ya copiado se vuelve a unir a su cadena complementaria y forma nuevamente la doble hélice, liberando el ARN como una cadena sencilla de nucleótidos. La reacción de transcripción se divide en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. El inicio se refiere a la síntesis de los primeros enlaces nucleotídicos de ARN. La ARN polimerasa 2 permanece en el promotor mientras sintetiza los primeros 9 enlaces. La fase de inicio puede retrasarse por la ocurrencia de intentos abortivos en la que la enzima sintetiza pequeños fragmentos y los libera y vuelve a iniciar nuevamente. El inicio termina cuando la enzima comienza a alargar la cadena y abandona el promotor con el complejo de iniciación. En la fase de elongación requiere de las proteínas TF2E y TF2H que se unen corriente arriba de la ARN polimerasa 2. Ambas se requieren para iniciar su movimiento a lo largo del ADN y el abandono del promotor basal. Una vez unida la TF2E, se pueden unir TF2H, que excepcionalmente continúa unido a la ARN polimerasa 2 y tiene varias actividades. La ATPasa, la helicasa y sinasa, que pueden fosforilizar el dominio CTD de la ARN polimerasa 2. La fosfolarización del dominio carboxiterminal está implicado en el abandono del promotor basal y el inicio de la fase de elongación. En la elongación, la enzima ARN polimerasa 2 se mueve a lo largo del ADN y sintetiza la cadena naciente de ARN. A medida que la enzima avanza sobre el ADN, lo desenrolla para exponer un nuevo segmento de cadena sencilla de ADN, que fungirá como molde. Los nucleótidos se añaden de forma covalente al extremo 3' hidroxilo y la región desenrollada se forma un híbrido ADN-ARN. Y por último, en la fase de terminación, de la transcripción implica el reconocimiento de una secuencia que contiene una región rica en guanina-citosina en una serie de 6 o más adeninas contenidas en el transcriptor de ARN. En la transcripción del ARN se leería como la señal de poliadenilación que determina el final de la adición de nucleótidos a la cadena y la desintegración del complejo de transcripción. Cuando se añade el último nucleótido a la burbuja de transcripción, se colapsa al desaparecer el híbrido ADN-ARN y se libera la ARN polimerasa 2. Es importante mencionar que los procesos de elongación, terminación y maduración del ARN heterogéneo nuclear son simultáneos, por lo que cuando termina la transcripción ya existe un ARN mensajero maduro y listo para transportarse al citoplasma. En cuanto al procesamiento del ARN, el transcrito primario tiene que procesarse de diversas formas para su maduración antes de exportarse del núcleo y participar en el proceso de traducción.
El proceso de maduración incluye la adición de un capuchón de guanina modificada en el extremo 5', la poliadenilación del extremo 3', el corte y empalme, además del proceso de edición que sucede solo en algunos genes. El proceso de corte y empalme o splicing. El proceso de corte y empalme consiste en la remoción de los intrones y el empalme de los exones. Los exones y los intrones pueden empalmarse en más de una forma y generar variantes del ARN mensajero por corte y empalme alternativo. Las regiones en el ARN heterogéneo nuclear reconocidas por la máquina de corte y empalme son secuencias conservadas de nucleótidos específicos que limitan los exones y los intrones e indican dónde se realizará el corte y el empalme, sitio de empalme 5' y 3'. Una tercera secuencia, conocida como sitio de ramificación, se encuentra en la secuencia del intrón. Y por último, la edición del ARN es una forma de modificación post-transcripcional del ARN mensajero. En algunos casos genera el cambio de un aminoácido importante por otro o codones de paro de la traducción y la generación de una proteína truncada. El proceso de edición solo se presenta en ciertos genes, en algunos tejidos o en algunos tipos celulares. Ahora presentamos un cuadro comparativo sobre la transcripción entre eucariontes y procariontes. Entre las semejanzas tenemos el mecanismo similar en el proceso de transcripción. Ahora, las diferencias. Los eucariontes presentan un solo producto génico, mientras que los procariontes una unidad que genera varios productos funcionales. Los eucariontes sufren modificaciones post-transcripcionales, mientras que los procariontes no. Y los eucariontes tienen promotores basales fuertes y débiles. Por último, un ejemplo de cómo a nivel molecular puede afectar un mal proceso de lo que sería la transcripción es una enfermedad de Huntington, donde tenemos el gen IT15 ubicado en el cromosoma 4p16.3, donde la proteína es el huntingtin. Cuando se produce una mutación del gen, va a provocar cambios en una proteína. En el caso de los pacientes con la enfermedad de Huntington, el ARN mensajero contiene un número inusualmente alto de secuencias consecutivas de CAG, que representa el plan de la construcción para el aminoácido de la glutamina.